Concluimos nomenclatura la semana pasada, revisando su programa analítico. Vamos a entrar a una segunda parte de la segunda competencia, que son estructuras, enlaces químicos, intermoleculares y atómicos, algo que ya hemos repetido mucho durante lo que llevamos del curso, porque de alguna forma hemos hablado de enlaces, cuando la configuración electrónica, y vamos a volverlos a mencionar, específicamente el tipo de enlace que se forma, dependiendo de los elementos químicos que participan en ese enlace y las propiedades que tienen los enlaces. Vamos a hablar sobre la estructura de Lewis y la regla del octeto para poder definir la estructura química de un compuesto y por qué se forma o cómo se forma. ¿Cuál es la fórmula? Ahora que estuvimos viendo nomenclatura, algunos compuestos, por ejemplo, los oxianiones, que decimos el NO3 trabaja con valencia -1. Bueno, porque sabemos que viene del ácido nítrico, donde el protón le da la valencia de -1, porque el protón es +1. Entonces tiene que estar balanceado ahí la molécula, neutra. Y por esta razón sabemos cuáles son las valencias de los aniones. Con la estructura de Lewis vamos a definir esa estructura y vamos a ver por qué razón queda la -1, por qué razón queda la -2. Y por esta misma razón pues se une con el protón, con un protón, con dos protones y forma ácidos. Entonces de eso vamos a platicar en esta semana. Sí, enlaces químicos, estructura de Lewis, y vamos a ver la propiedad que ya mencionamos anteriormente, una de las propiedades periódicas, que es la electronegatividad. La vamos a recordar nuevamente. Vamos a ver una tablita de electronegatividades. Sabemos que la electronegatividad decrece, ¿no? De derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, donde uno de los elementos más electroquímicos pues es el flúor, como anión acá arriba, mientras que el menos electronegativo es el francio, en el otro extremo de la tabla periódica. Eso lo vimos cuando vimos propiedades periódicas, que vimos radioatómico, electronegatividad, afinidad electrónica. Vamos a volver a recordar eso porque vamos a utilizar la propiedad de la electronegatividad para poder determinar en una estructura de Lewis qué elemento químico va al centro de la molécula. ¿Sí? Si es NO3, pues vamos a ver cuál de los dos es menos electronegativo y ese va en el centro y vamos a situar los otros átomos alrededor de él para poder dibujar la estructura de Lewis. Eso además de que una molécula siempre es simétrica, ¿sí? Entonces, si una molécula tiene un nitrógeno y tiene 3 oxígenos, no esperaríamos encontrar un oxígeno en el centro. Buscaríamos un equilibrio simétrico, ubicar el nitrógeno en el centro y que los 3 oxígenos estuvieran alrededor de él. Eso también nos da una idea de por dónde va una molécula, ¿no? Y si tenemos dudas, pues nos vamos con la electronegatividad. Entonces, es una semana de cierre de unidad de competencia. Y para programar la evaluación, de hecho, en su plataforma está programada la evaluación esta semana. Pero vamos viendo cómo avanzamos. Esperemos que en estos 2 días concluyamos estos temas. Que más que nada lo único nuevo aquí va a ser la estructura de Lewis. Ya hemos hablado mucho sobre el octeto y que un átomo se siente más a gusto o está más estable cuando tiene 8 electrones de enlace alrededor de él. Lo hemos mencionado mucho durante la nomenclatura y también durante la configuración. Pues aquí lo vamos a ver ya formalmente. Entonces considero que vamos a avanzar más o menos rápido para concluir esta unidad de competencia, evaluar e iniciar nuestra tercera unidad de competencia, ya entrando directamente a reacciones químicas, ¿no? Tipos de reacciones químicas y ya empezar a hacer cálculos de balance de masa en una reacción, que es la parte medular de este curso, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar, les voy a poner la presentación. Al final ya los que están llegando, al final les pongo asistencia, ¿sale? Para ya no detenernos más en cuanto al inicio de estos temas, porque recuerden que tenemos que concluir esta semana la unidad de competencia, de acuerdo a la programación que tenemos, ¿no? Muy bien, entonces... materias...
Todo esto ya lo vimos, nomenclatura, los ejercicios. Ok, aquí vamos a entrar. Muy bien, seguimos con la unidad de competencia 2, les comento. Vamos a cerrar la unidad de competencia reafirmando lo que hemos hablado ya de estructuras, enlaces químicos, intermoleculares y atómicos. De alguna forma ya sabemos que hay enlaces iónicos, y hay enlaces metálicos, enlaces covalentes. Vamos a ver con qué elementos se forman, ya más o menos tenemos una idea, ¿sí? Los elementos como las sales, cloruro de sodio, pues forman enlaces químicos iónicos. Son los que se encuentran con una diferencia de afinidad electrónica muy grande, ¿no? Los muy negativos y los muy positivos tienden a formar enlaces iónicos, mientras que los no metales tienden a formar entre ellos mismos enlaces covalentes y con los metales de transición, ¿no? Entonces, lo que les comentaba ahorita, vamos a ver estos temas estos 2 días. Y el objetivo de esta segunda parte o de esta conclusión de la segunda unidad de competencia es entender por qué reaccionan los átomos de los distintos elementos. Pues ya sabemos que los elementos químicos reaccionan entre sí en función de su carga, los positivos y los negativos, y mientras más diferenciados están en esta situación, o sea, mientras más negativo es un elemento químico, es decir, es aquel que tiene 7 electrones en su último nivel de energía, es más negativo que uno que tenga 4 electrones en su último nivel de energía, ¿sí? Tiene más electrones y nomás le falta uno, es muy reactivo. Y aquellos elementos positivos, todos los cationes, que son más positivos, pues son aquellos que tienen menos eh, cargas positivas. Por ejemplo, que tiene un electrón en su último nivel de energía, pues es mucho más fácil que lo done que si tiene 3 o 4. Entonces, este tipo de compuestos químicos pues reaccionan entre sí de forma muy eficiente. ¿Cuáles son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos en las moléculas? Pues ya sabemos que son las fuerzas de enlace, porque hasta ahorita sabemos que un electrón se une con otro electrón de diferente paridad y forman siempre un enlace químico en un orbital que tenga la posibilidad de formarlo. Entonces son estas fuerzas de enlace lo que mantienen unidas a las moléculas. ¿Y qué fuerzas mantienen unidos a los iones en los compuestos iónicos? Cuando un compuesto es un ion, por ejemplo, un nitrato, un sulfato, ¿qué fuerzas los mantienen unidos? ¿Sí? Entonces, ¿y qué formas adoptan las moléculas? Pues con la estructura de Lewis vamos a ver cómo la simetría o la forma más estable de una molécula en función de la estructura de Lewis propuesta por Hilbert Lewis. Y vamos a analizar por los tipos de enlaces, ¿no? Entonces vamos a iniciar recordando lo que son los electrones de valencia, porque ahora tenemos que determinar los electrones de valencia, pero de un compuesto químico completo, estable, o también de un ion, ya sea un cation o un anión. Sabemos que los electrones de valencia vienen en la tabla periódica. Por ejemplo, aquí tenemos el cobre. El cobre, número atómico 29, su configuración electrónica está graficada aquí. Y sabemos que tiene en su último nivel de energía un electrón. Por eso su valencia es +1. Recuerden que la valencia en la tabla periódica es la diferencia para los aniones, es la diferencia contra la regla del octeto. Por ejemplo, el cloro tiene 7 electrones en su último nivel de energía. Esos son sus electrones de valencia. Su valencia es -1, porque va a ganar un electrón para formar un octeto, tener 8 electrones en su último nivel de energía, y por eso su valencia es -1. Sus electrones de valencia son 7 electrones. Una cosa es la valencia, otra cosa son los electrones de valencia. En los cationes, su carga también nos indica su valencia. Por ejemplo, el calcio o el sodio +1 va a perder un electrón porque lo va a ceder. Es más fácil que ceda ese electrón, único electrón que tiene, igual el mismo caso del cobre. Y cuando lo ceda se va a quedar con una carga positiva. Por esa razón su valencia es +1, porque puede ceder un electrón.
Entonces, una cosa son los electrones de valencia y otra cosa son la valencia o la carga que tiene, con la que puede trabajar un átomo. Entonces, aquí, por ejemplo, este cobre que tiene un solo electrón en su último nivel de energía, lo va a ceder porque no va a ganar 7 electrones para completar un octeto o para estar más estable. Lo que hace el cobre es que cede, por eso es un catión. Entonces, al perder este electrón, tiene un electrón de valencia, su valencia va a ser más 1, porque se va a quedar con una carga más en el centro, en el núcleo, y su cantidad neta de protones y electrones nos indica que tiene una carga positiva de más, porque perdió un electrón. Entonces, esos son los electrones de valencia y la valencia de un elemento químico. Entonces, vamos a determinar ahora lo que es la valencia de un compuesto. Y es muy simple esto, porque dice que se calculan sumando los electrones de valencia de cada elemento que forme a dicho compuesto. Entonces, ya vimos todos los compuestos que se pueden formar, que existen, y la forma simple de determinar los electrones de valencia, no la valencia del compuesto, porque es neutra. Una molécula neutra no tiene carga, ¿no? Que es la forma más común y estable en que los compuestos se encuentran en la naturaleza, formando tipos compuestos neutros. Los electrones de valencia es la suma de los electrones de valencia de cada uno de los elementos que forman el compuesto. Lo mismo ocurre para un ion o un anión, un ion que sea un anión o un cation. Nada más que vamos a sumar o vamos a restar electrones dependiendo de la carga del ion. Lo vamos a ver ahorita en la siguiente, en el siguiente slide, ¿no? Entonces es la suma de todos los electrones de valencia de los diferentes átomos que forman. Así tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una molécula de hidrógeno gaseoso. Sabemos bien que ese tipo de moléculas, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el bromo, el yodo, el cloro, en su forma gaseosa, siempre forman moléculas diatómicas. Entonces el hidrógeno existe en la naturaleza de esta forma, como un gas diatómico. Sabemos que el hidrógeno es un catión, salvo que trabajara como un hidruro, que son los pocos compuestos que forman como un hidruro. El hidrógeno normalmente siempre trabaja con valencia más 1 en todos los demás compuestos. Entonces, es carga más 1, valencia más 1, es decir, tiene un electrón de valencia. Es un electrón que puede ceder. En los cationes, su carga directamente me dice, no, es un electrón, puede ceder un electrón. En los aniones es una diferencia. En los aniones es 7 electrones, puede ganar un electrón. Entonces, de esa forma determinamos la valencia. Pero los electrones de valencia son directamente los que nos dice su configuración electrónica que tiene en su último nivel de energía. Son dos átomos, 1 más 1 son 2. Entonces, esta molécula tiene 2 electrones de valencia. Es decir, los dos hidrógenos están compartiendo 2 electrones, formando un enlace covalente. Refiriéndonos a que también vamos a hablar sobre los enlaces. Este sería un enlace covalente en donde cada uno de ellos comparte un electrón, o sea, son muy equitativos, ¿no? En los enlaces covalentes se comparten los electrones, mientras que en un enlace iónico alguien gana y alguien pierde. Cuando alguien gana y alguien pierde, forzosamente forma iones, por eso se llama enlace iónico, ¿ok? Entonces, después tenemos el bromo, lo que sería el bromuro de hidrógeno o ácido brómico. Aquí vamos a seguir recordando los compuestos, ¿ok? Entonces, este compuesto que es un ácido, es un hidrácido. El bromo tiene 7 electrones en su último nivel de energía. Recuerden que los elementos del grupo de la serie A, el número de grupo me indica los electrones que puede compartir, los electrones de valencia. Entonces es muy simple determinarlo en caso de que tengamos algún problema ahí con la tabla periódica, ¿no? Pero recordando en qué grupo está, podemos definir cuántos electrones va a compartir. Entonces el bromo 7, el hidrógeno 1, el número total de electrones que comparten estos dos átomos es 8. Después tenemos otra vez un gas, el bromo en estado gaseoso. El bromo son 7, son 2 bromos, son 14. El oxígeno
otra molécula diatómica, son 6, se encuentran en el grupo 6A, son 12 electrones de valencia que comparten. El monóxido de carbono, el carbono con 4 está en el grupo 4A, el oxígeno con 6. Pues sabemos que es un óxido ácido, ¿sí? O un anhídrido carbónico, o anhídrido de carbono, o monóxido de carbono. Tiene varias formas de mencionarlo, de acuerdo a la IUPAC, que todas son correctas, ¿no? Monóxido de carbono sería con la forma stock. Entonces son 10 electrones los que comparten. Y aquí tenemos un ion. En los iones hay que tener cuidado porque sabemos que un ion, como en este caso los iones poliatómicos, que ya conocemos, este es el ion hidróxido, recuerden que se forma cuando se disocia un hidróxido o cuando se forma también un hidróxido a partir de los óxidos básicos y el agua. Este ion que tiene carga a la -1, cuando estemos en la estructura del Lewis vamos a hacer este ion para entender por qué razón tiene -1. Bueno, me van a decir, tiene -1 porque cuando se formó un hidróxido y en los hidróxidos siempre trabaja con -1 por regla, ¿no? El ion hidróxido siempre trabaja con -1, sí. Sabemos por inferencia o por deducción con la forma del compuesto que trabaja con -1. Pero ya vamos a ver químicamente por qué razón trabaja con -1. Entonces, al trabajar con -1, debemos de sumar la carga extra que tiene este ion cuando calculemos el total de electrones que comparten o de valencia. El oxígeno son 6, el hidrógeno es 1, serían 6 y 1, 7, pero tiene una carga de más porque me lo indica el ion. Recuerden que el símbolo, el signo no me indica suma o resta, ¿no? Me indica carga. Lo negativo me indica que tiene una carga de más. Entonces tiene un electrón de más. Sumo ese electrón a la carga total del ion y entonces tienen 8 electrones de valencia que están compartiendo. Lo contrario ocurre con un ion positivo o con un catión. El nitrógeno 5, el hidrógeno 1, pero son 4, entonces serían 4, 1 por 4, 4. Cada hidrógeno contribuye con un electrón, entonces serían 9. Serían 9, pero el ion es positivo con carga +1, lo cual significa que tiene un electrón menos en su estructura. Por eso tengo que restarle un electrón, porque si no, nunca me hubiera quedado con carga +1. Entonces, se lo resto y nos quedan 8 electrones compartidos por este ion positivo. Entonces, aquí observamos que hay 3 casos diferentes, ¿verdad? Para calcular los electrones totales que comparten en una molécula los átomos, electrones de enlace. Si la molécula es neutra, es la sumatoria de todos los electrones de cada átomo. Si son 10 átomos iguales, multiplicamos por 10. Es por el número de átomos que haya en la fórmula. Si es un ion negativo, siempre se suman las cargas, porque si es negativo es porque tiene cargas de más. Entonces, contamos los electrones de valencia de cada átomo y le sumamos la carga del ion. Si es menos, es un electrón más. Si es -2, pues 2 electrones más. Y de esa forma, ¿no? Y si es un ion positivo, hacemos lo mismo, sumamos los electrones de valencia de los elementos que constituyen el ion y le restamos, porque como es un ion positivo, para quedar positivo, perdió electrones. Entonces le restamos el número de la carga positiva que tenga. Si es más, le restamos 1, si es más 2, le restamos 2. Entonces, esa es la regla, ¿no? Para poder encontrar la cantidad exacta de electrones de valencia que comparten los átomos en un compuesto, sea el que sea, un ion o un compuesto normal. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda de esto? Está sencillo, ¿verdad? Si tenemos dudas de con qué elemento, ya sabemos, ya estamos bien familiarizados ahorita cuando estuvimos trabajando con la nomenclatura, pues nos familiarizamos mucho con los elementos y que el concepto de cuál es su carga, ¿no? Cuál es su valencia. Además recuerden que aquí no estamos sumando las valencias, estamos sumando los electrones de valencia, que son los que generan la valencia o el número de oxidación, que es el -2, el +1, el -3.
Entonces vamos a hacer estos ejemplos rápido. Si me van diciendo el nombre del compuesto y los electrones de valencia que comparten. Vamos a practicar un poquito más la nomenclatura. Así ya para cuando fijemos el examen, pues ya van a estar bien estudiados, ¿verdad? Bien, bien filosos con la nomenclatura, que es una parte fundamental, ¿no?, de la química. Poder hablar, poder mencionar los compuestos de forma correcta. Muy bien, a ver, ¿cómo se...? Bueno, el primer compuesto, su nombre vulgar o común es agua, ¿no? ¿Cuál es su nombre químico? Hidrógeno de oxígeno. Hidrógeno de oxígeno, ¿no? No, recuerden que los nombres se mencionan siempre nombrando primero el anión y luego el catión. O sea, se lee la fórmula de derecha a izquierda. Óxido de hidrógeno, ¿qué? Óxido de hidrógeno. Y el número de electrones de valencia. 3. 3. 3, ¿seguros? Sí es cierto. Sí es cierto. No, sí es correcto. 3. ¿Alguien más? Son 6 y uno del oxígeno, que del hidrógeno, ¿no? Pero son 2 hidrógenos. Entonces serían 8. 8, correcto. Son 6 del oxígeno y uno de cada hidrógeno. Entonces tendríamos un total de 8 electrones compartidos. Muy bien, el siguiente compuesto, ¿cómo se llama? Amoníaco. Es el amoníaco en su nombre común y su nombre químico. ¿Qué tipo de compuesto es? ¿Un hidróxido, un óxido, un ácido, un hidruro? ¿Qué tipo de compuesto es? Es hidróxido de amonio. Hidróxido de amonio. ¿No está el hidróxido de amonio ahí? No. El hidróxido de amonio es NH4OH, -1, ¿así? OH. ¿Alguien más que tenga el nombre del compuesto? No es un hidróxido, porque el hidróxido es OH, ¿no? El de aquí abajo es un hidróxido. No es un nitrógeno. No. Ya se les olvidaron los compuestos en el fin de semana. Se les borró el tape el fin de semana. Recuerden el elemento funcional que siempre nos da el nombre de un compuesto. Es un no metal e hidrógeno. Y uno de nitrógeno, ¿no? ¿Cuál? Es un hidrácido, profe. Es tridruro de nitrógeno. Es trihidruro de nitrógeno. Entonces es un hidruro. ¿Sí? Es un hidruro. Entonces, trihidruro de nitrógeno sería su nombre stock y su nombre UPAC sería con terminación. El nitrógeno ahí está trabajando con la valencia 3, ubicando el tamaño de la valencia, podemos darle su nombre UPAC, es su valencia menor. Entonces ese es un hidruro nitroso para el UPAC, hidruro nitroso. Profe. O trihidruro de nitrógeno. Y aquí sí, pues, trihidruro de mononitrógeno, ¿no? Mande. Pero por ser un hidrógeno y uno metal, ¿no es un hidrácido? No. En un hidrácido el hidrógeno está del lado izquierdo. Los ácidos siempre está el hidrógeno trabajando con valencia +1. Como en el ácido, al de abajo es el ácido sulfúrico. Si observamos que el hidrógeno está del lado derecho, en el lado izquierdo, ese es un ácido. El último también es un ácido. Es el ácido selenioso. Fíjense, el hidrógeno, siempre que el hidrógeno esté en el lado izquierdo, su función es un ácido.
Y cuando está en el lado izquierdo, en el lado derecho, perdón, como en el amoníaco, es un hidruro. Porque el hidrógeno puede trabajar con dos valencias diferentes, a pesar de que siempre lo manejamos con +1. En todos los demás compuestos siempre trabaja con +1. Profe, pero que en lo último sería un ácido selenhídrico. El selenio está trabajando con valencia +1. Con Pero valencia no, menos no, 2. Con valencia -2. Y es su valencia menor. El selenio trabaja con 6, 4 y 2. Entonces tendría que ser selenioso. El oso es para la valencia menor, el ico es para la valencia menor. Y es un ácido. ¿Sí? Entonces, bueno, pero no estamos en nomenclatura, pues estamos practicando, ¿no? Se supone que ya debemos de entenderla bien, estar más familiarizados con la nomenclatura. Entonces, electrones que comparten en el amoníaco, que es nuestro tema de estudio, ¿verdad? Vamos a avanzar más rapidito, si no nos van a alcanzar las 2 clases. ¿Cuántos electrones comparten en el amoníaco? 3 también. No. Toda la molécula de amoníaco, no nada más el hidrógeno, toda la molécula de amoníaco. serían 4. ¿Y por qué no para completar la regla del octeto? No estamos sumando valencias, estamos sumando electrones de valencia. Por eso ahorita les comentaba muy claro, ¿no? No se confundan con los electrones de valencia con las valencias. La valencia es la diferencia que hay para los aniones, para completar su octeto. Pero su carga es, por ejemplo, el cloro es 7. Esos son los electrones de valencia. Ahora, su valencia o su número de oxidación es -1, porque le falta un electrón para completar su octeto, que sí que va a ganar un electrón y se va a quedar con carga de -1. Pero esa ya es su valencia, no estamos contando valencia, estamos contando electrones de valencia. El nitrógeno está en el grupo 5, tiene 5 electrones en su último nivel de energía. Esos son los electrones que puede compartir. Y su valencia sería -3, porque puede ganar 3 electrones. Pero su valencia es otra cosa. Aquí son los electrones de valencia. Entonces el nitrógeno son 5 y el hidrógeno, que es un catión, va a perder un electrón para quedarse con carga +1. Entonces el protón es 1 por 3, 3 y 5, 8. El amoníaco tiene 8 electrones de valencia para compartir, o que está compartiendo. En el siguiente, el ácido sulfúrico, electrones de valencia que están compartiendo. ¿Cuántos son? ¿Quién nos dice? Nadie. Una pregunta, o sea, no queda claro qué son los electrones de valencia o cuál sería el problema. ¿Por qué no pueden determinar cuántos electrones de valencia están compartiendo? Si ya vimos el concepto, ya vimos el criterio que estamos siguiendo. Porque es muy simple, ¿no? Yesenia, ¿cuántos electrones están compartiendo? Isaí. Profe, Profe, ¿quiere que le digamos la de todo el compuesto, los electrones de todo el compuesto? No. Ahorita que hicimos estos ejemplos, sumamos todos los electrones. Y vimos que cuando era un ion positivo y cuando era un ion negativo. Y aquí sumamos a todos los del compuesto, ¿no?
un carbono, un oxígeno, la suma de los dos nos da 10. Entonces estamos sumando todos los del compuesto. Entonces me preocupa que está muy simple, pues, y que duden en contestar. Sería 32. El azufre, perdón, el ácido sulfúrico. A ver, vamos a ver. 32. El oxígeno trabaja con 6, tiene 6 electrones, 6 por 4, 24. Con 6 bien. El azufre está en el grupo 6, tiene 6 electrones. Siempre manejaremos el electrón mayor, profe. No estamos trabajando el electrón mayor aquí. No estamos calculando electrones de valencia. No estamos calculando valencias. La valencia ya la sabemos trabajar y la trabajamos en los compuestos. Aquí estamos sumando electrones de valencia. Los electrones que tienen en su último nivel de energía. Aquí yo te diría, a ver, haz la configuración del azufre. Al hacer la configuración del azufre nos vamos a dar cuenta de que tiene 6 electrones en su último nivel de energía. A eso se les llaman electrones de valencia, porque es su último nivel. Esos electrones son los que pueden unirse con otros electrones para formar compuestos, para formar enlaces. Entonces aquí no tiene que ver nada la valencia, son electrones. ¿Cuántos electrones tienen en su último nivel de energía? A esos electrones se les llama electrones de valencia. Y los electrones de valencia me indican cuál sería el número de oxidación o la valencia, la carga con la que trabaja cada átomo. Y esas ya vienen en la tabla periódica, son los numeritos que vienen ahí. Las posibles combinaciones que hay entre sus electrones para formar compuestos. Entonces serían 6 de hidrógeno, 6 del azufre y 2 del hidrógeno, ¿no? Entonces son 6 por 4, 24 y 6, 30, 32, ¿va? Por ahí alguien había comentado 32. Hay 32 electrones que están compartiendo estos elementos cuando formaron el ácido. Que necesitamos saberlo porque lo necesitamos para la estructura de Lewis. Cuando hagamos la estructura de Lewis, necesitamos acomodar los electrones de valencia que están compartiendo porque es la unión química que tienen ellos ahí. El otro compuesto, cloruro de sodio. 8. El cloro está en el grupo 7, tiene 7, el sodio 1, serían 8, correcto. El hidróxido de estroncio. El hidrógeno estroncio, correcto, trabaja una sola valencia. ¿Cuántos electrones se están compartiendo? El estroncio trabaja con una. No, si tú devuelves el subíndice ahí, el estroncio está trabajando con carga de +2. Entonces, Ok, entonces sería 16. serían 6 del oxígeno, 1 del protón, serían 7. Pero hay 2 moléculas igualitas, lo voy a multiplicar por 2. Lo que le iba a decir, lo que tenía dudas, si ese 2 afectaba lo de adentro. Claro, claro que lo afecta. Me dice que hay 2 moléculas de hidróxido. No serían 6 de oxígeno, sino serían 12 de oxígeno. Serían 12 de oxígeno, pero ya no multiplicas por 2, ¿no? Nomás 12 de oxígeno, 2 de hidrógeno y 2 y 2 del estroncio. estroncio. Entonces serían 12, 14, 16. 16 electrones. 6 y 1, 7 por 2, 14 y 2, 16. El siguiente es un óxido. El oro está trabajando con valencia 3. Con la valencia mayor es el óxido áurico. O trióxido de dioro, diáureo, como gusten. Serían 16 también, Carlos. No, serían más. Sería 18. 28.
son porque el oxígeno está multiplicando por 3, 3 por 6, 6, 12, 18, y el oro puede trabajar hasta con 3, o sea que son 18 más 6 son 24. Correcto, correcto. Son 6 de cada oxígeno, tengo 3 oxígenos, 6 por 3, 18. El oro está trabajando con la valencia más 3, por lo tanto puede compartir 3 electrones. Y como son 2 oros, pues son 6 electrones. Si checan que para los cationes es su valencia directamente la que me dice cuántos electrones puede compartir, porque un catión siempre va a entregar los electrones, pues ahí no hay problema. Si es el oro y vemos que tiene valencia 3, como es un catión, su misma valencia son los 3 electrones que va a compartir. Eso pasa con los cationes, pero no con los aniones. Con el anión sí me tengo que ir a ver en qué grupo está para saber cuáles de estos electrones son los que tienen su último nivel de energía, porque él no los va a compartir, a él le van a compartir. Entonces es un análisis diferente cuando lo hacemos para un ion, un elemento negativo que para un elemento positivo. Luego eso es lo que genera un poquito de confusión, me imagino. ¿Sí? Entonces para el oxígeno ahí sí tengo que saber el oxígeno, porque ahí no puedo decir que el oxígeno va a entregar 2, ¿verdad? Si le devuelvo la valencia, el subíndice al oro, es la valencia del oxígeno. Pero no puedo decir el oxígeno 2, no, porque es un anión. El oxígeno es un anión, ganaría 2 electrones. Pero ¿cuántos electrones comparte? 6, la diferencia contra 8. 2 menos 8 menos 6. Y ese número me lo da directamente el grupo al que pertenece, para los aniones. El oxígeno está en el grupo 6A, por eso inmediatamente digo comparte 6 electrones. Y un catión, su misma valencia me dice cuántos electrones va a entregar. Ahí sí, porque él los entrega, los comparte. Por eso el oro, ahí sí me sirve saber, necesito saber su valencia. Devuelvo el 3 y veo que está trabajando con 3. Porque como es un metal de transición, no me puedo ir a la tabla periódica y buscar el grupo y ver a ver con cuál está trabajando, porque trabaja con valencias diferentes. ¿Sí? Y es un catión. Entonces puede entregar 3, puede entregar 2. Entonces aquí pues serían 2 oros, son 6, ya nos daría 6 por 3, 18 y 6, 24. El siguiente, clorato de potasio. Con 26. 26, exacto. 26, vamos a ver. El oxígeno 6, 6 por 3, 18. El cloro es otro anión que está en el grupo 7. Entonces tiene 7 electrones para compartir. Ahí son 25. Y el potasio es más 1. Va a entregar un solo electrón. Ese sí está en el grupo 1A, entonces entrega 1. No hay problema. Su misma carga es lo que entrega. Entonces serían, ¿qué? 25. 26. 26. 6 por 3, 18. Ah, sí, perdón. Y 7, 25 y 1, 26. Correcto, muy bien. El siguiente. El siguiente es un nitrato. Está trabajando el plomo con valencia. El plomo con valencia más 2. Es una valencia menor. Entonces, nitrato de plomo 2, pudiéramos decirle, ¿verdad? O nitrato plumboso, porque trabaja con la valencia menor. Plumboso. Entonces, Mande. ahí primero tendría que multiplicar el oxígeno por 3, ¿no? Serían 18 por 2, ¿Correcto? 32, más el nitrógeno son 7, más 14, más 2 del El plomo. plomo. Ok, serían 52. 6 por 6, 10 por 3, 18, por 2, 36, ¿no? Luego, como dices, el nitrógeno con 5. El nitrógeno trabaja con 5, ¿no? Está en el grupo 5. Sí, profe. Sí, correcto. 5 por 2, 10, más 10, más 2, 48. 48, ¿va? Sí.
Ok, y por último, el último ácido. Ocho. 8. 8, el selenio está en el grupo, es un anión y está en el grupo 6 y 2, 8. Muy bien, correcto. Muy bien, eso es aquí no salió ningún ion, ¿verdad? Pero pues sabemos que si es un ion, le sumo, le resto las cargas que sean, ¿no? Si son negativas se suman, si son positivas se restan. Sería la única diferencia. El número de electrones de valencia que tiene cada átomo compuesto, ion o catión. Es importante saber los números de electrones que comparten para lo siguiente, que es la estructura de Lewis. Entonces, la estructura de Lewis es una herramienta que nos ayuda a determinar la estructura de un compuesto y también a determinar la carga que tiene un compuesto iónico, si es positiva o si es negativa. Entonces, para eso nos sirve la estructura de Lewis. Y recuerden que la estructura de Lewis, pues, es representar con símbolos, el número de electrones de valencia que están compartiendo los electrones, que comparten los átomos en un compuesto. Entonces, como simple ejercicio así muy simple, aquí viene una tabla en la cual viene la estructura de Lewis, pero para cada elemento químico. Así, por ejemplo, tenemos los que usamos mucho, el cloro, que sabemos que tiene 7 electrones en su último nivel de energía y está representado con 7 puntitos. Y chequen que se usan los cuadrantes, arriba, abajo, a un lado y al otro, que son la forma más común en que se unirían los elementos para formar un octeto. Chequen que cada elemento químico puede tener 8 electrones en su último, o no en su último nivel de energía, puede tener 8 electrones de valencia, ya sean suyos o compartidos, pero máximo 8. Si checan aquí el flúor, 2, 4, 6, 7. Le falta uno para tener 8. Alguien se lo va a prestar si forma un compuesto. Acá los cationes, el litio, el sodio, tienen un puntito nada más porque tienen un electrón de valencia que pueden compartir y por lo tanto es un puntito. 2 puntitos, siempre en forma simétrica, ¿no? Siempre se busca la simetría en las fórmulas de los compuestos porque la naturaleza tiende hacia la simetría. Un objeto simétrico es más estable que un asimétrico, tanto en masa, en materia, perdón, o en energía. Es el comportamiento normal de la naturaleza. Entonces, vemos cómo se ubican sus electrones de valencia, siempre en forma simétrica, con 8. Cada 2 puntitos representan un enlace químico, porque recuerden cuando hicimos configuración electrónica y mirábamos los electrones de valencia que decíamos, hágale la configuración electrónica y represente con las flechitas los electrones de valencia en su último nivel de energía. Y ya poníamos el último nivel, las rayitas, y poníamos una flechita hacia arriba, una flechita hacia abajo, siguiendo la regla de Pauli o la regla de Home, ¿no? De que siempre uno positivo y uno negativo, uno arriba y otro abajo, y siempre se ponen primero todos los que van hacia arriba y después se van rellenando los diferentes subniveles para determinar exactamente cuántos electrones van a quedar libres. Y esos electrones libres pueden formar enlace con otro elemento químico. Entonces, por esta razón siempre se ponen 2 puntitos, son 2 electrones. Aquí son de él, ¿no? No hay problema. Recuerden que cuando hacíamos la configuración electrónica, son sus propios electrones. Configurábamos cada elemento, son sus propios electrones. Entonces dice, para reconocer los electrones de valencia y asegurarse de que el número total de electrones no cambia en una reacción química, los químicos utilizan el sistema de puntos desarrollado por Lewis. Un símbolo de puntos de Lewis consta del símbolo del elemento, siempre vamos a poner el símbolo del elemento, y un punto por cada electrón de valencia de un átomo del elemento. Entonces, es relativamente muy simple. Lo interesante está cuando forman compuestos, ¿no? Como en este caso. Aquí tenemos, por ejemplo, el hidrógeno. Dice, los puntos apareados representan electrones apareados. Los puntos no apareados, electrones no apareados. Pues sí, lógico, ¿no? Cuando tenemos 2 puntitos,
significa que ese electrón ya está en su subnivel de energía, ya está estable, está existiendo junto con otro electrón de diferente posición o diferente giro. Ese está estable, son electrones apareados, ahí no se puede hacer nada, ¿sí? Salvo que sacáramos un electrón de ahí y lo pusiéramos en otro nivel, en otro subnivel, para de esta forma poderlo unir con otro elemento, que eso sí se puede hacer. Y de hecho lo vamos a hacer aquí con la estructura de Lewis. Y por ejemplo, el hidrógeno tiene su electroncito, y el bromo tiene sus 3 electroncitos, 2 y 1, ¿no? Entonces, si observamos, viene de su configuración electrónica, como ya lo sabemos, ¿no? El hidrógeno es 1s1, tiene un solo electrón en su único nivel de energía, S, y el boro, en este caso, tiene su configuración electrónica 2s2 u 21p. En su último nivel de energía tiene 3 electrones en su nivel 2, ¿sí? Entonces el boro, que es el 5, ¿no? Es el número 5, tiene 1s2, 2s2, pero su último nivel de energía es el número 2. Por lo tanto, 2 más 1 son 3. Son sus 3 electrones que tiene para compartir. Y aquí los podemos ver representados. De esa forma salieron todos estos, ¿no? Es muy simple. Dice, las estructuras de Lewis se dibujan comenzando con los símbolos de puntos para los átomos y acomodando los electrones de valencia hasta que cada átomo de la molécula tiene una configuración del gas noble. Por ejemplo, para el hidrógeno, este es un elemento muy simple porque sabemos que únicamente tiene un electrón. De hecho, el hidrógeno no cumple con la regla del octeto. Los elementos muy pequeños en su número atómico no cumplen con la regla del octeto, y eso es muy lógico pensarlo, pues no tienen electrones para formar un octeto. Dice, muestra los 2 electrones de valencia, que son los 2 puntitos, entre 2 núcleos de hidrógeno, es decir, 2 hidrógenos. Y su representación entonces sería H, 2 puntitos H. Sabemos muy bien que cada electrón, un electrón le pertenece a cada hidrógeno. Están formando un enlace químico, un enlace covalente, en el cual cada uno de ellos proporciona un electrón para el enlace. Esos son los enlaces covalentes, ¿no? Dice, cada átomo de hidrógeno comparte el par de electrones y con ello logra la misma configuración de 2 electrones de helio, que es el gas noble más próximo a ellos, ¿no? El hidrógeno, el helio. Los 2 electrones de enlace a menudo se representan con una línea en lugar de un par de puntos. Entonces ya sabemos que siempre estos puntitos van a terminar expresándose como una rayita, que de hecho no la tiene aquí, ¿no? Esto es igual a esto, le falta la rayita aquí en medio. Ahí la voy a poner. Le falta una rayita aquí. Entonces, hasta ahí vamos a dejarlo con la introducción a la estructura de Lewis, que ya mañana, el miércoles, vemos cómo se escribe la estructura de Lewis y hacemos algunos ejemplos, las reglas que tiene la estructura de Lewis. No sé si tengan alguna pregunta sobre lo que vimos hoy. Calcular la cantidad total de electrones de valencia que comparten en un compuesto los elementos, ya sea un ion o sea una molécula neutra. Y luego la estructura de Lewis, que sabemos que son símbolos, puntitos, ¿sí? No siempre van a ser puntitos, porque entonces se nos hacen bola los electrones y hay que ubicar cuáles son de cada elemento químico. Terminamos poniendo crucecitas y puntitos. Y algunos pues agarran plumas de diferente color y le ponen rojo los elementos de uno, los electrones de uno, azul al otro, y así. De alguna forma tenemos que diferenciarlos. Profe, No se nos enreden. Dime. tengo una duda con la tarea. Dime. En la de anhídridos. Es en el compuesto en anhídrido nitroso. Sí, ¿cuál es tu duda? Estoy buscando la tarea, ¿no? Pues, ¿qué son? ¿Y cuál es tu duda con el anhídrido? Le había puesto en anhídrido nitroso N2O3 y me salió incorrecto.
quiero saber cuál es la respuesta correcta. El nitroso. Nitroso. ¿Y cómo le pusiste? Le puse N2O3. Si le pusiste anhídrido nitroso, el oso te indica que es la valencia menor con la que está trabajando el nitrógeno, ¿verdad? Y el nitrógeno trabaja con 2, 3, 4 y 5. O no sé si en tu tabla nomás venga el 3 como valencia menor. Si checas. Porque si le pones nitroso, quiere decir que el nitrógeno está trabajando con la valencia menor. Entonces debería de ser N2O2, porque aquí estoy viendo mi tabla, ¿verdad? La valencia menor del nitrógeno que traigo aquí es 2. ¿Sí? O por ejemplo, profe, en otra que era la de los hidruros, Sí. que había contestado en una que era... Espera. Sí, chécalo porque se me van a empezar a juntar los de... Bueno, quedan 4 minutos para que entren los otros. Era FeH2 y le puse hidruro de hierro 2, pero pues, me salió mal. Hidruro de hierro 2. Bueno, le pusiste la nomenclatura stock, ¿verdad? Sí, pero me siguió saliendo mal. No, está bien. Esa la checo. ¿Cómo te pides? Al Duende Vélez. Profe, Lo checo porque probablemente me profe, fui con el nombre del YUPAC. No sé si la tarea dice específicamente YUPAC o ponerle cualquier nombre. A lo mejor viene ponerle cualquier nombre. Es que también en otra que era así, que venía el amoníaco, que decía NH3. No especificaba el nombre, pues no especificaba la Sí. nomenclatura. Yo le puse amoníaco, pero me salió. Ok, lo reviso eso entonces. Voy a checar esa tarea. profe, Pero está bien, pues no es incorrecto. Nomás recuerden que la nomenclatura más común, pues es la yupa, ¿no? Con esta nos vamos a encontrar. Difícilmente, es muy raro encontrar así un compuesto que diga hidruro de hierro 2. Muy raro que lo encontremos. Sí es válido correctamente. Sí, lo más seguro es que venga hidruro ferroso, ¿no? En la lectura que tengamos. Se utiliza mal la yupa, pues, probablemente esa fue la confusión ahí. Pero la reviso. ¿Algo más? Porque ya se me juntan los del otro grupo. ¿Alguien que haya llegado tarde antes de otra? Ninguno. Alanis, profe. Alanis. Ok, ¿hay alguien más? profe, es una duda que tengo también sobre el FeH2. ¿Qué tiene el FH2? Yo le puse dihidruro de fierro. Sí, también es correcto. Es que nos puso mal como 4 de... Voy a volver a revisar esa tarea. A todos se la voy a volver a revisar. Lo más seguro es que se haya validado como UPAC, pues. Y pues si no dice que sea UPAC, pues cualquier nombre que se le ponga es correcto. Sale. La checo y ya lo comentamos el miércoles. Sale. Ahí lo ven se refleja en la plataforma, ¿no? Muy bien.